La temporada número 7 de La vida después de la muerte acaba de salir. Normalmente esperaría un par de meses para que hayan al menos unos 30 capítulos y valga la pena hacer un resumen, pero el gran Emanuel Garay se tiró una donación de $200 en uno de mis directos y pidió que trajéramos un resumen de la novela ligera. Así que el día de hoy vamos a ver los nuevos capítulos que han salido de la temporada número 7 y luego avanzaremos un poco más en la historia apoyándonos de la novela ligera, por lo que les doy la bienvenida a La vida después de la muerte, adelanto de la temporada número 7, parte 1. Poco tiempo después de que Sylvie desbloqueara su forma humana, su cuerpo terminó siendo poseído por Agrona, el líder de Alacría. Arthur cierra la puerta y coloca una barrera de sonido para que nadie pueda escucharlos. Entonces, le pregunta qué es lo que ha pasado con Sylvie. Agrona le responde que no hay nada de qué preocuparse, pues el hechizo que está usando para hablar con él es inofensivo y lo incrustó en ella cuando todavía era un huevo. Ella se encuentra completamente a salvo, se podría decir que está durmiendo. Arthur entonces utiliza su magia de piedra y crea 2 sillas para poder hablar más cómodamente. Con una sonrisa, Agrona le agradece por su hospitalidad y por mantener la calma, pues es mucho más fácil comunicarse cuando no lo intentan matar. Arthur le responde que aunque quisiera, no puede hacerle nada, pues lastimarlo mientras posee el cuerpo de su vínculo no sería muy efectivo. Agrona menciona que en este cuerpo ni siquiera puede usar las artes del maná, pero ya se estaba desviando mucho del tema, así que decide ir directo al grano. Le confiesa que lo único que le interesa de este continente es él. El rostro de Arthur cambia por completo. No puede entender por qué el líder de un clan rebelde estaría interesado en él, pero sabe que cualquiera que sea la razón, no es buena. Agrona se burla de Arthur, pues puede notar el miedo en su rostro. Arthur admite que no esperaba que fuera alguien tan excéntrico, por lo que Agrona le pregunta si acaso pensaba que sería algún frío dictador con una capa de seda, empeñado en apoderarse del mundo, a lo que Arthur responde que sí. Agrona le dice que en parte tiene razón, pero ha tenido que cambiar un poco, pues él tiene que parecer alguien digno frente a su pueblo. Agrona nos cuenta que ha pasado generaciones entre seres inferiores en Alacría, quienes cambian constantemente su ética por puro capricho. Hace apenas un par de siglos, las ejecuciones públicas eran entretenimiento gratuito, pero ahora las encuentran horripilantes. Lidiar con todo eso le parece un fastidio, así que tiene a otras personas que se encargan de lidiar con los inferiores, basándose en su cambiante sentido del bien y el mal. Arthur intenta juzgarlo, preguntándole exactamente cuál es su sentido del bien y el mal, pues le recuerda que sus retenedores han masacrado muchísimos soldados, pero Agrona lo hace quedar como un hipócrita cuando le recuerda que exhibió el cadáver congelado de su pobre Jagred como si fuera un trofeo, así que le aclara que no puede comportarse como si su bando fuera mejor que el suyo. Aunque Arturo de admitirlo tiene razón, y con lo poco que han podido hablar, también se ha dado cuenta que Alacría no es el páramo lleno de inferiores esclavizados a la orden de los Vitra que él pensaba. Agrona sabe exactamente qué es lo que Arthur está pensando, así que le pregunta qué fue exactamente lo que le dijeron los asuras sobre él. Arthur le responde que según los asuras, él ha estado criando a los alacrianos y realizando experimentos con ellos desde incluso antes de ser expulsado de Feotus, justo como Agrona esperaba. Solo le dijeron una verdad a medias, nunca le dijeron lo más importante, que es la razón por la que está haciendo todo esto. No es como que simplemente se despertó un día queriendo cometer genocidio contra sus hermanos. Tajante, Arthur le responde que cualquiera que sea la razón no puede justificar lo que está intentando hacer. Como Agrona suponía, tiene la misma mentalidad de Queses, así que le va a explicar con un ejemplo.
supongamos que Arthur viviera en este continente sin magia. ¿Qué tan diferente lo tratarían hoy sus conocidos? Las familias reales que conoce no mirarían en su dirección. Sus compañeros de Cyrus, no. Sin magia, nunca hubiera ido a Cyrus. Si las cosas hubieran sido así, ¿cómo se sentiría? Agrona le explica que los basilisco tienen mala fama entre las otras razas, pero incluso entre los compañeros de su mismo clan y familia lo despreciaban por el minúsculo talento que no podía controlar. Incluso el mismo Lord Indrad, que aprobó a Arthur con esa manera tan brusca y altiva, ni siquiera encontraba digno respirar en su dirección. Arthur le pregunta si acaso eso le parece una justificación suficiente para jugar inhumanamente con la vida de innumerables menores, solo para hacerse más fuerte. Entonces Agrona inclina su cabeza y le pregunta si acaso él derrama lágrimas por las hormigas que pisa. Notablemente molesto, Arthur suelta un suspiro y admite que fue muy ingenuo al pensar que podrían tener una conversación racional. Pero Agrona continúa con su discurso. Le explica que lo que logró a través de estos experimentos ha beneficiado a todos los seres inferiores en Alacría. Ellos lo veneran, no por miedo, sino por reverencia, pues para ellos, él es su salvador. Arthur le pregunta si acaso los hizo olvidar los asesinatos y torturas que perpetró contra sus antepasados o algo así, pero Agrona responde que no fue necesario. Incluso puede asegurar que esos sujetos de prueba están agradecidos de que él los haya usado, pues son sus herederos y las futuras generaciones quienes cosecharán las recompensas de sus sacrificios. Arthur no lo puede creer. Ese bastardo egoísta realmente piensa que está haciendo lo correcto. Así que le pregunta qué fue exactamente lo que logró con esos experimentos para que la gente de Alacría piense que valieron la pena. Agrona entonces comienza a hablar de estadística. Él sabe que en Dicatén el número de magos respecto a los no magos es de 1 a 100, pero en Alacría es muy diferente. La estadística es 1 de cada 5. Arthur no lo puede creer, incluso se levanta por la impresión, y Agrona no puede evitar burlarse por sus expresiones. Arthur tiene que admitirlo, sus logros son impresionantes, pero le pregunta si no tiene miedo de que con tanta población como magos, los que aún le guardan rencor puedan agruparse y se rebelen. Agrona se vuelve a reír. Se nota que sigue dudando de sus palabras, pero como ya le había dicho en un inicio, su gente lo venera. Gracias al proceso estructurado de despertar que ideó para ellos, muchos han podido utilizar la magia para mejorar sus vidas mundanas. Arthur sigue sin confiar en sus palabras. ¿De verdad le está diciendo que dedicó tiempo y esfuerzo en idear un método para el beneficio real de los alacrianos? Los asuras ya se lo habían dicho, pero ya que al parecer están tan sesgados con sus opiniones, prefiere preguntarle directamente ¿cuál es su objetivo con todo esto? En tono de burla, Agrona le pregunta si esta es la parte en que el villano cae en un monólogo y le revela al héroe sus nefastos planes. Él no es un idiota, así que no tiene intenciones de contarle nada. Arthur le recuerda que antes dijo que estaba interesado en él, lo que lo llevó a suponer que necesitaba su ayuda, pero que le esté ocultando su objetivo de esa forma no lo hace querer estar de su lado de ninguna manera. Agrona se vuelve a reír. Arthur asume demasiadas cosas, pero le faltan respuestas, así que va a proporcionarle algunas. Le recuerda cuando los cuernos gemelos fueron atacados en las murallas y le confiesa que la razón por la que sus padres quedaron intactos fue porque así lo quiso. También le cuenta cuál es la razón por la que los asuras ya no han vuelto a comunicarse con ellos. Resulta que algunos, incluido Aldir y Winsome, intentaron infiltrarse en su castillo en Alacría. Preocupado, Arthur le pregunta si eso significa que el tratado se ha roto, pero Agrona le responde que no. Ni él ni los asuras en Efeotus quieren eso, así que hicieron otro trato. Debido a sus actos, los asuras ya no pueden ayudarlos de ninguna manera durante esta guerra. Winsome, Aldir y el resto de los asuras los han abandonado, a ellos y a Dicatén. Anteriormente, le preguntó cuál era su objetivo. Tenerlo de su lado de manera voluntaria estaría bien, pero justo ahora lo que quiere es que Arthur se retire de esta guerra. Hasta el momento, Agrona ha sido muy conservador, absteniéndose de matar civiles innecesariamente, pero le advierte que eso no seguirá siendo así. A duras penas ha logrado mantenerse con vida hasta ahora, pero le pregunta cuál es la probabilidad de que su bando pueda ganar esta guerra sin que muera nadie de su familia o sus otros seres queridos. Esta es su propuesta, siempre y cuando no se convierta en un oponente para su ejército. Él va a garantizarle que él y sus seres queridos no serán tocados. En ese momento, Sylvie comenzó a despertar de su sueño, por lo que ya no van a poder seguir conversando. Agrona le pide que piense muy bien su propuesta, aunque le aconseja que tome una decisión pronto, pues están progresando a la siguiente etapa de esta guerra y puede asegurarle que no será en beneficio de su bando. Cuando esté listo para responder, solo debe recitar un hechizo que acaba de implantar en su memoria para volver a comunicarse a través de Sylvie. Pero antes de que Agrona se vaya, Arthur quiere saber por qué está tan interesado en él. Agrona supone que no hace daño decirle, por lo que le confiesa que ha disfrutado hablando con un viejo amigo suyo. Y no se refiere a alguien de este mundo, sino a alguien de su anterior vida, pues nos revela que ya conoce su verdadera identidad, el Rey Grey. Ahora debemos pasar al campo de batalla, pero no desde el punto de vista de uno de nuestros protagonistas, sino desde el punto de vista de un soldado alacreano, más específicamente de Stefan Bale.
Él se encuentra junto a varios soldados alacreanos, dirigiendo una gran horda de monstruos corrompidos hacia el territorio de los elfos. Con sus escudos y lanzas, obligan a los monstruos a avanzar hacia la dirección que necesitan. Pero antes de seguir avanzando, necesitan asegurarse de que no hayan enemigos en el camino, por lo que Stefan le pide a este centinela que realice una lectura dentro del bosque, a lo cual le responde que no es posible, pues debido a la niebla su rango se ha visto limitado. Dadas las circunstancias, Stefan les dice que no tendrá más opción que acompañarlos dentro. Al tipo no parece gustarle mucho la idea, pero Stefan le deja muy en claro que el hecho de ser un centinela no lo convierte en alguien especial y por lo tanto tendrá que acatar sus órdenes. Ahora, le pide que formen un vínculo mental. El centinela obedece de inmediato y luego de tocar su cabeza, Stefan comienza a escuchar su voz en su mente. ¿Puedes escucharme? Stefan le intenta responder, pero el centinela le deja en claro que sus transmisiones son unilaterales, por lo que no puede escuchar sus respuestas. Stefan no tiene más opción que hablarle directamente, confirmando que lo puede escuchar, y le entrega una bolsa llena de polvo que podrá utilizar para que las bestias corrompidas no lo ataquen durante algún tiempo. Las bestias ya lograron irrumpir dentro del bosque de Elchir. Stefan no puede ocultar su emoción, pues finalmente podrá presumir la cresta que desbloqueó recientemente. Si esta misión tiene éxito, ganará su tan ansiada entrada a la bóveda de obsidiana para adquirir un emblema, justo como lo hizo su padre. Stefan levanta su mano derecha, le ordena a todas sus tropas que se organicen y los envía a la carga. Varios soldados de Dicatán fueron atrapados por sorpresa. Durante este combate, se nos revelan algunas cositas interesantes sobre los alacrianos. Cuando Stefan ve pelear a los soldados de Dicatán, se sorprende, pues aunque son magos débiles, son capaces de proteger su cuerpo con maná, pues en Alacría, solo los magos que han obtenido una cresta pueden hacerlo. Pero eso no lo atemoriza, pues a pesar de su magia extraña y versátil, los magos de Dicatán son lentos, así que está confiado de su victoria. Para él, esta misión es una oportunidad fácil para impulsar su linaje. Su padre nunca llegó a reclamar una insignia real legendaria, pero está seguro de que él sí será capaz de obtenerla cuando pueda entrar en la bóveda. De repente, una elfa comenzó a rebanar monstruos con una gran destreza. Stefan supo de inmediato que ella era la mayor amenaza y por ende su objetivo, así que le ordena a sus tropas que enfoquen sus escudos en él y al centinela que le advierta de cualquier peligro. Su espada se prendió en fuego y con gran velocidad inició el ataque hacia su enemigo. La elfa logró protegerse a duras penas, reforzando su cuerpo con maná. De inmediato, flechas fueron disparadas a su espalda, pero los escudos fueron lo suficientemente rápidos para protegerlo. Aunque los magos de Dicatán tienen diferentes lecturas de maná, el centinela le informa que la fuerza de su enemiga equivale a la de un mago en el extremo inferior del nivel medio. Stefan se abre paso en medio de las incontables cuchillas de viento, cuando de repente el centinela le grita que se agache, pues un gran ataque venía desde su punto ciego. Si ese ataque hubiera logrado acertar, ni siquiera un escudo lo habría salvado. Stefan se da cuenta de que debe acabar con esto rápido. El centinela le avisa de otro ataque sorpresa por la derecha. Gracias a esto logra volver a esquivar y finalmente se da cuenta del por qué los centinelas son tan valiosos, a pesar de su falta de magia ofensiva o defensiva. Mientras esquivaba el ataque, Stefan lanzó sus espadas por los aires, logrando sorprender a su enemiga, que logró esquivar el ataque a duras penas. Aprovechando la distracción, Stefan acortó la distancia con un poderoso golpe que la dejó fuera de combate. Para él, esta victoria fue demasiado fácil. Lo único que le queda es dar el golpe final. Pero de repente, una gran presión congeló su cuerpo y el de todos los soldados. El centinela le advirtió que debe salir de ahí inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. La presión lo puso de rodillas y ante él apareció el más joven de las lanzas. Stefan no lo puede creer. Ese mago parece tener su misma edad, así que ¿cómo es posible que sea tan poderoso? Como puede, se levanta e intenta escapar, pero Arthur utiliza su magia de hielo y congela uno de sus brazos hasta destrozarlo. Stefan mira cómo sus compañeros escapan y triste lamenta que las cosas hayan terminado así. Durante esta batalla, muchos soldados elfos murieron tratando de proteger su hogar. Arthur extiende una disculpa a Lena Emaris, la líder de esta unidad, pues si hubiera logrado llegar antes, podría haberlo evitado. Pero ella le pidió que no se disculpe, pues si no hubiera venido, el resultado de esta batalla habría sido muy diferente. Arthur se da cuenta de que esto es a lo que Agrona se refería cuando dijo que la guerra estaba avanzando a la siguiente etapa. Arthur le ordena a uno de los soldados que está atendiendo a los heridos que lleve a este hombre al campamento y vende sus heridas para que no se desangre, y también le pidió que se asegure de que no pueda matarse antes de que lo interrogue. El prisionero se despertó confundido, gritándole a los guardias que le devuelvan su brazo derecho, amenazándolos, diciéndoles que no saben con quién se están metiendo. Él viene del linaje Bale, una distinguida familia de la cría, pero a Arthur eso no le importa y le mete su buena bofetada. Tomándolo por el cuello, le dice que no ha comprendido la gravedad de la situación en la que se encuentra, así que para dejarle las cosas más claras, utiliza su magia de electricidad. Stefan sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Por cierto, como estuve leyendo la novela, pude notar que esta parte fue cambiada. En la escena original, lo que hace Arthur es partir el dedo meñique de su pie, pisándolo con crueldad, y luego continúa partiendo uno por uno sus otros dedos, pero supongo que la escena quedaba demasiado fuerte, motivo por el que eligieron recurrir a la magia eléctrica. Arthur le dice que sus terminaciones nerviosas están un poco fritas y confundidas, pero esto es solo el comienzo, y de inmediato vuelve a torturarlo. Mientras lo hace, se ve al espejo
y no puede evitar recordar las palabras de Agrona. Stefan le ruega que se detenga y le pregunta qué es lo que quiere. Él va a decirle cualquier cosa. Arthur le pregunta su nombre. Stefan Bale es su respuesta. Arthur prosigue. Anteriormente les dijo que su familia es prominente en Alacría, así que le promete que no lo va a matar si coopera. La condición en la que salga de este lugar va a depender de qué tan honestamente responda a sus preguntas. Lo primero que le pide es que enumere a todos los miembros de la familia Bale y su relación con ellos. Así que empieza. Lucia Bale, su hermana, y Zora Bale, su madre. Personajes que hasta ahora no conocemos. Pero de repente llega un nombre que habíamos escuchado antes. Su padre, Carnal Bale, que si no lo recuerdan, es aquel que apareció en el recuerdo de Uto. Ahora le pregunta, ¿qué es el proceso de despertar? Stefan responde que es la ceremonia que desbloquea la primera marca de un niño para que pueda convertirse en mago. Lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre cresta y marca? Stefan se sorprende de que conozca estos términos y le responde que una cresta es más fuerte, otorga una mayor comprensión del tipo específico de magia que una marca. Arthur sabe que la mejor manera de sacarle respuestas sinceras es hacerle creer que ya conoce parcialmente las respuestas y solo le está preguntando para asegurarse de que está siendo sincero. Así que le pregunta, ¿qué etapa está arriba de las marcas y las crestas? Él responde que luego de las crestas están los emblemas y luego las insignias. Esto lo lleva a preguntar qué tan fuertes son los magos con insignias comparados con los retenedores, pero esta respuesta no la sabe, ya que el mago más poderoso de su familia solo es portador de un emblema. Incluso lo jura por Vitra. El hecho de que considera a los Vitra como si fueran dioses le causa a Arthur un repelús, pero continúa con las preguntas. ¿Cuántos portadores de emblemas e insignias hay actualmente en Dikaten? Stefan le dice que su comandante es un portador de emblema, pero él responde a un portador de insignia. Sin embargo, no sabe cuáles son los números exactos. Arthur se siente decepcionado. Este tipo tiene un rango demasiado bajo para ser de alguna utilidad, lo que significa que la familia Bale es de un estatus inferior. Stefan pudo notar la decepción en su rostro, así que, temiendo por su vida, le revela que sus tropas no son las únicas que van a atacar el bosque, que hay muchas otras dirigiéndose hacia el norte ahora mismo. Esta es la mejor información que le puede dar, así que le pide que por favor cumpla su promesa y lo deje ir. Pero Arthur le dice que lo único que le prometió es que él no iba a matarlo. Tras las incontables vidas que ese tipo arrebató, no puede simplemente dejarlo ir, así que le dice a la líder que puede disponer del alacriano como mejor le parezca. En medio del bosque, Arthur no puede evitar volver a recordar su conversación con Agrona y comienza a preguntarse si debió haberle dicho al consejo sobre la conversación que tuvieron. Hasta ahora, nadie sabe de esta amenaza, aparte de Sylvie, y eso es por el simple hecho de que no puede ocultarle sus pensamientos. Arthur espera que Sylvie ya haya podido acostumbrarse mejor a su nuevo cuerpo y se alegra de haberla dejado en el castillo. De repente nos encontramos con Gray, atado de pies y manos a una silla. Una voz desconocida le pregunta qué es lo último que recuerda. Gray le responde que había acabado de ganar el torneo, aceptó la oferta de un mentor y entonces alguien lo atrapó. En medio de las sombras se revelan dos hombres. El flaco le pregunta cuál es el nombre de su mentora y cuál es la naturaleza de su relación. Gray le dice que la conoce como Lady Vera y que la acaba de conocer. El grandote le dice que es un mentiroso, pero el flaco lo detiene y le hace otra pregunta. ¿Qué pasó después de que ganara el torneo? Gray responde que se estaba dirigiendo a su habitación, pero es interrumpido por el grandote, quien lo vuelve a llamar mentiroso y lo toma por el cuello para luego levantarlo con una fuerza increíble. Con un tono intimidante, le aconseja que lo mejor es que les diga de una vez qué organización lo envió para proteger al legado. Pero Gray no tiene ni idea de qué están hablando. Nunca había escuchado hablar de ese tal legado. El grandote lo arroja y al ver que no coopera, el blanco dice que va a traer el fósforo blanco. Cuando Gray vuelve a despertar, se encuentra a sí mismo sin ropa. El flaco le dice que tiene suerte, pues como tiene información que ellos necesitan, tendrán que mantenerlo con vida, al menos por ahora. Enfrente de él, destapa un extraño contenedor y le dice que si realmente es quien ellos sospechan, seguramente ya se habrá preparado para esto, pero si han cometido un error y la evidencia que tienen es una simple coincidencia, pues bueno, esta será una experiencia increíblemente incómoda para él. Gray le pregunta de qué están hablando, mientras el tipo vierte un extraño polvo en su pecho. Él le pide que se detenga, pero sin piedad le prende fuego al fósforo. Lo único que se escucha es el fuerte grito de Gray y nuevamente le aplica un poco en otro lugar. La tortura era horrible. Encendían un trozo de su piel y luego tomaban un descanso, dándole falsas esperanzas de que se había terminado, solo para hacerlo todo de nuevo. Luego de incontables quemaduras, Gray comenzó a suplicarles. Él está dispuesto a decirles cualquier cosa. Al flaco le gusta su actitud, pues puede ver que su espíritu se ha quebrantado. Ahora va a contarle una historia y él tendrá que rellenar los huecos si no quiere que le aplique fósforo en lugares más sensibles. Con esto dicho, comienza a contar su historia. Su nombre es Gray. La directora Olivia Wilbeck estuvo a cargo de su cuidado desde la infancia y el orfanato era su hogar. Hasta aquí todo está muy claro, pero ahora es donde necesitan su ayuda. Ellos quieren saber qué institución lo entrenó para ser el protector del legado. Gray le responde que apenas terminó su segundo año en la Academia Militar Whitholm. Aparte de eso, no ha recibido ningún entrenamiento previo. Al flaco
no le convence su respuesta, pues prácticamente le está diciendo que pudo derrotar a 2 hábiles combatientes de ki sin entrenamiento previo, lo cual es imposible. Asustado, Gray le explica que tuvo un poco de ayuda de sus amigos, pero él sigue sin creerle. ¿Por qué Wilbeck, esa musaraña calculadora, permitiría que el legado saliera en público con 2 niños ordinarios? Gray, que sigue sin entender nada, le pregunta qué es este legado que no paran de mencionar, pues les vuelve a decir que él nunca ha escuchado de eso en su vida. Mirándolo fijo a los ojos, el flaco le dice que solo hay 2 cosas que realmente quiere saber: qué organización lo envió para proteger al legado, y hasta qué punto el país de Traden les está brindando asistencia al anunciar públicamente a Lady Vera como su mentora. Lentamente, comienza a aplicar un poco de fósforo en su rostro y enciende su mechero. Lleno de miedo, Gray le dice que no lo sabe, cuando de repente una voladora se queda en el cuello de su perpetrador. El grandote ni siquiera alcanza a reaccionar y recibe un golpe directo en el pecho. Las lágrimas en los ojos de Gray comienzan a caer cuando escucha que le dicen que ahora ya se encuentra a salvo. Su mentora, Lady Vera, lo vino a rescatar. Una de las cosas que obtuvo Arthur, luego de alcanzar el núcleo blanco, fue la capacidad de volar, pues este núcleo le permite manipular el maná ambiental con mucha eficiencia. Intentar hacer algo así con otro núcleo agotaría todo su maná en segundos. Arthur pensaba que haber interrogado al alacriano fue lo que le trajo aquellos recuerdos de su vida pasada, pero la frecuencia con la que ha estado teniendo estos recuerdos detallados de su vida anterior lo hace sentir un poco preocupado. Sin embargo, cuando comenzó su vida en este nuevo mundo, se juró a sí mismo que no viviría una vida como la anterior. Así que, hasta que no obtenga una mejor explicación del porqué de sus recuerdos, va a considerarlos simplemente como un recordatorio de sus fracasos. Arthur se dirigió hasta el muro, el lugar donde estaban destinados Tessia y su equipo. Al llegar a las grandes montañas, comenzó a descender a través del mar de nubes, hasta que obtuvo una vista aérea completa de la batalla que se estaba desarrollando. Desde la muralla, llovían rayos de magia de varios colores, mientras los soldados que estaban abajo luchaban contra las hordas de bestias que habían logrado sobrevivir a los ataques elementales. Arthur continuó con su descenso hacia la montaña, cuando de la nada vio una gran ráfaga de fuego disparándose hacia él, lo cual lo hizo sentir un poco de fastidio antes de dispersar el hechizo sin mucho esfuerzo. Al aterrizar, se encontró con una multitud de soldados arrodillados, y el más cercano era un hombre con pecho de barril y una armadura bastante desgastada. Él se arrodilló unos metros delante de Arthur, sujetando la cabeza de un hombre bastante joven. El veterano le pide sus más sinceras disculpas por el error de su subordinado, pues como no sabían que iban a ser bendecidos con su presencia, él supuso que se trataba de un enemigo, pero le promete que se va a encargar de castigarlo inmediatamente. Arthur disfrutó un poco de esto, pues hacía mucho tiempo que no lo trataban de tal forma, pero luego de un rato se le hizo aburrido, así que le responde que el castigo no es necesario, es su culpa por haber venido sin avisar. Pero aún así, se acercó al joven soldado y le aconsejó que la próxima vez que vea una amenaza no identificada, primero le avise a sus superiores para que ellos puedan juzgar. El joven soldado le agradece por su misericordia y se levanta de inmediato para saludarlo con respeto. Ahora, Arthur se dirige hacia el veterano, le pregunta cuál es su nombre y cargo mientras camina hacia las escaleras. Él le responde que es el capitán Alban Kelris, de la división Bulwark. Entonces, Arthur le dice que van a hablar de estrategia. Hasta aquí ya te he mostrado todos los nuevos capítulos que han salido del manga de Tébate, por lo que a continuación voy a contarte cómo continúa la historia en la novela ligera, y para ilustrar mejor las escenas estaré colocando algunas imágenes generadas con inteligencia artificial. Espero que les guste. Juntos, llegan hasta la sala de reuniones, donde Arthur es sorprendido por la gran belleza de una mujer, Yesmilla Kruger, la capitana de la división Trailblazer, la unidad de Tessia. Ella tiene una larga melena rubia y una figura que su ajustada armadura no hacía sino acentuar. Al verla, Arthur solo podía preguntarse cuántos hombres habrían intentado cortejarla, pero a pesar de su belleza, tenía una presencia imponente. Siempre tenía su mano apoyada sobre el pomo de su sable, como si estuviera siempre lista para atacar. Actualmente, ella se encontraba discutiendo con el capitán mayor, y resulta ser un personaje que ya conocemos, Trodius Flamesword. Si tienes buena memoria, seguro lo recordarás. Se trata del padre de Jasmine. Trodius le estaba diciendo a la capitana que una semana es demasiado tiempo para despejar una mazmorra, y le ordenó que a partir de ahora, sus unidades deberán tener un plazo estricto de 4 días para cada mazmorra. Para ella, esto es una completa locura. Lo único que conseguirían es aumentar el número de bajas.
Trodius aclara que esto es una orden y le recuerda que el muro es la última defensa en la frontera oriental de Sapin. Si un soldado de su unidad muere en el páramo de las bestias, la familia de ese soldado no estará en peligro. Sin embargo, si el número de bestias es superior al que puede soportar esta fortaleza, esos monstruos y los magos alacrianos tendrán vía libre para erradicar a los civiles de los pueblos cercanos. La capitana no pudo hacer más que sentarse en silencio, con una expresión que denotaba lo agrio que le habían sentado sus órdenes. El capitán Trodius le pregunta a otro de sus hombres si hay alguna actualización sobre la búsqueda de las puertas de transporte. A Arthur esto le llamó mucho la atención, por lo que interrumpió para preguntar a qué se está refiriendo. Trodius le explica que con los constantes ataques a la muralla, la mejor manera de que los soldados accedan a los páramos de las bestias es a través de los canales subterráneos. Sin embargo, con el nuevo medio de transporte que se está construyendo, que según recuerda se llama tren, tendrían un mejor acceso a la puerta de teletransporte de la ciudad. Así que, si son capaces de localizar y hacer funcionar una de esas puertas, las tropas no tendrían que perder horas marchando por los túneles subterráneos. Las puertas de teletransporte siempre han sido un tema muy interesante para Arthur. Junto con el castillo flotante y la ciudad de Cyrus, las puertas son otra reliquia que fue dejada por los magos de antaño. Para él, siempre ha sido impresionante que los antiguos magos podían hacer cosas que incluso los magos más fuertes del presente ni siquiera pueden imaginar. Los arcos de piedras con runas indescifrables parecen muy sencillos. Sin embargo, las ciudades tuvieron que ser construidas en torno a estos portales y las poblaciones dependen en gran medida de ellos como medio de transporte. En la actualidad, los artífices solo han descubierto cómo conectar las puertas de teletransporte entre sí y cambiar sus destinos. En cuanto a la posibilidad de construir una puerta nueva, era un sueño lejano. Arthur le pregunta cómo están seguros de que hay puertas de teletransporte en el páramo de las bestias. Trodius le responde que no están seguros, por eso mismo es que ha limitado los recursos para encontrarlas. Muchos de los textos antiguos que tienen sobre las puertas apuntan a que algunas están escondidas en el páramo de las bestias, pero nunca nadie las ha visto. Arthur le pregunta ¿qué método está utilizando el equipo de búsqueda? Trodius le responde que no quiere gastar ni el más mínimo recurso en esa labor. Le explica que las puertas emiten constantemente una débil fluctuación de partículas de maná. Normalmente serían indetectables, incluso para los mejores rastreadores, pero estas fluctuaciones se producen en todo el espectro de elementos, así que están ideando una forma de percibir estas fluctuaciones. Arthur se sorprende mucho, pues para él, encontrar estas fluctuaciones no sería una tarea tan difícil, solo tendría que sobrevolar el páramo de las bestias. Pero prefiere no intentarlo, pues si no llega a ver ninguna puerta, sería solo una pérdida de tiempo. Los pensamientos de Arthur son interrumpidos por Trodius, quien le pide disculpas por haberlo hecho esperar y realiza un gesto para que todos los presentes se retiren. No obstante, Arthur los detiene, pues afirma que lo mejor es que todos escuchen la información. En poco tiempo, les explicó todo lo que aprendió luego de interrogar al alacriano, y con los recuerdos que pudo ver de Uto, rellenó algunas lagunas para darles un análisis profundo. Reflexivo, Trodius le pregunta si lo que está queriendo decir es que los alacrianos tienen una forma muy limitada y especializada de manipulación de magia, a lo cual Arthur responde que sí. Pero lo que Trodius no puede entender es qué es lo que impide que un golpeador, por ejemplo, pueda usar su maná en un ataque a distancia. Los demás capitanes tienen la misma duda, pues les parece peligroso dar esta información a sus tropas y que puedan resultar heridas o muertas porque un lancero haya podido lanzar un hechizo a distancia o un escudo haya podido conjurar una hoja de maná. Arthur les explica que no deben decirles a sus tropas, solo hay que informar a los jefes para que observen. Los enemigos utilizan la magia diferente que ellos, pero eso no significa que lo hagan mejor. Lo que Arthur quiere es que ellos estudien y descubran los fallos en su manipulación de maná para poder aprovecharlo en combate. El consejo estará esperando informes con los resultados obtenidos. Con esto dicho, Arthur se retira, pues no quería pasar más tiempo con Trodius. Debido a la gran cercanía que tiene con Jasmine, le resultaba imposible no sentir rencor hacia él, pero ahora mismo estaba aquí como una lanza, no como el amigo de Jasmine, y pese a ser un pésimo padre, las habilidades de liderazgo de Trodius son sólidas. Arthur decidió disfrutar un poco de su tiempo libre, recorriendo el lugar y visitando los distintos puestos comerciales que vendían armaduras, ropa, comida, alcohol y demás. Cuando el sol comenzaba a esconderse, Arthur pensó en pasar la noche en una posada, pero de repente un cuerno sonó a lo lejos. Al girar la mirada, Arthur vio una gran puerta de metal de unos 6 metros de altura. Luego de que sonara otro cuerno, la puerta se comenzó a abrir. Arthur se acercó en medio de la multitud para ver de qué se trataba, cuando de reojo pudo ver a su padre, y no solo él, su madre y todos los cuernos gemelos lo estaban acompañando. Todo el equipo seguía teniendo el mismo aspecto, solo que faltaba Adam. Desde lejos, Arthur pudo notar en sus rostros que algo malo había pasado. Al poner un poco de maná en sus oídos, pudo escuchar la conversación de algunos soldados, quienes contaban que esta expedición recibió un ataque por parte de los alacrianos, y durante la batalla perdieron 2 carruajes.
Arthur se acercó a saludarlos, pero cuando estaba cerca, se intimidó, pues aunque ya se había reconciliado con sus padres, su relación ya no es la misma. Sin embargo, cuando ellos lo vieron, se pusieron muy felices y simplemente corrieron a abrazarlo. De igual manera lo hicieron las chicas, quienes mencionaron lo mucho que ha crecido, especialmente Jasmine, quien ahora debe ponerse de puntillas para acariciar su cabeza. Durden también le dio un buen abrazo, pero Arthur se quedó esperando un abrazo más. Fue entonces que se dio cuenta que ese Adam realmente se había ido. El grosero, áspero y a menudo egoísta lancero de los cuernos gemelos no volverá a lanzarle su sonrisa sarcástica. Juntos se dirigieron a la posada más cercana, que al mismo tiempo servía como restaurante y bar. Como era de esperarse, estaba repleta por los trabajadores y soldados que acababan de terminar su jornada. Normalmente, habrían tenido que hacer una larga fila para entrar, pero cuando el dueño pudo reconocer a Arthur, lo hizo pasar de inmediato y preparó las mejores mesas para ellos, pues la visita de una lanza es una gran publicidad. Al sentarse en la mesa, la madre le preguntó a Arthur cómo ha estado. Él mintió, diciendo que se encuentra bien. En este corto tiempo han pasado muchas cosas, pero no quería darles más preocupaciones. Su padre está asombrado, porque ya ni siquiera es capaz de sentir el núcleo de su hijo, por lo que le pregunta qué tan fuerte se ha vuelto. Con una sonrisa, Arthur le responde que ha alcanzado el núcleo blanco no hace mucho tiempo. Helen dejó escapar un silbido, mientras Jasmine asentía en señal de aprobación, y su padre dejó salir una sonrisa de satisfacción, presumiendo que ese es su hijo. A medida que llegaba la comida y fluía la conversación, todos se iban poniendo más cómodos. Ahí fue cuando Arthur se enteró que sus padres se han mantenido en contacto con él y cada vez que tiene una oportunidad le envían cartas para preguntarle cómo se encuentra, pero a su madre le molesta que ella solo se limita a responderles con un estoy bien o simplemente estoy viva. Con un suspiro, su padre añadió que está en su etapa rebelde. Al escucharlos, Arthur soltó su tenedor y le respondió a su madre que si está tan preocupada, debería ir a visitarla al castillo, pues está seguro de que eso es lo que quiere Ellie. Helen le explica que la seguridad del castillo se ha reforzado recientemente y solo los jefes y superiores tienen acceso a las puertas de teletransporte. Arthur le responde que él mismo puede llevarlos y conseguir el permiso que necesitan. Sus padres se miraron entre ellos antes de volver a mirarlo y con un tono tranquilizador, su madre intenta explicarle que muy pronto se va a construir un nuevo medio de transporte subterráneo. Cuando esté hecho, podrán visitarlos mucho más a menudo. Arthur le dice que eso está muy bien, pero él ha escuchado informes de que el viaje hasta aquí desde Blackbend se ha vuelto mucho más peligroso y tanto él como Ellie están muy preocupados. Su madre lo entiende y no los culpa por pensar que son malos padres, pero ellos aún tienen deberes aquí. Hay gente que necesita de su ayuda. Molesto, Arthur le responde que esa no es solo su carga, hay otros soldados que pueden tomar su lugar. Un silencio incómodo inundó la mesa. Al entender la situación, Angela se inventó una excusa y se llevó a los cuernos gemelos. Su madre intervino con voz seria. Quizás para Arthur sus responsabilidades no estén a la altura de lo que él hace como lanza, pero su padre y ella piensan que lo que están haciendo es por el bien de ganar esta guerra más rápido. Con un suspiro, Arthur le dijo que se están poniendo en peligro. Implacable, su madre respondió que todo el mundo está en peligro durante la guerra, incluso Arthur. Nuestro protagonista se llenó de rabia y respondió de forma grosera que él sí puede encargarse de ello. Su padre dejó los cubiertos en la mesa y le dijo que está siendo demasiado hipócrita. Dice que está bien que él se ponga en peligro mientras Ellie, Alice y él estén encerrados en algún lugar seguro, abandonando sus responsabilidades con el reino. Arthur le explica que está luchando en esta guerra para protegerlos a todos, pero no puede estar junto a ellos todo el tiempo. ¿Qué pasaría si algo le sucediera mientras está en una misión? Incluso Ellie está obsesionada con el entrenamiento porque quiere unírseles. ¿Qué pasaría si ella también muere, como Adam? Su padre le pide que se detenga. Mantener viva a su familia es su prioridad, pero también quiere que vivan felices. Por eso está haciendo esto. Puede que Dicaten no haya sido el único hogar de Arthur, pero este es el único lugar que ellos conocen. Y si tienen que morir para que Ellie pueda vivir con un futuro mejor, están dispuestos a hacerlo. Con eso dicho, su padre se marchó furioso y su madre se fue junto con él. Lo miró solemnemente, pero no le dijo nada, mientras Arthur se quedó sentado solo. Poco tiempo después, se levantó de su asiento, dejó algunas monedas de oro en la mesa y salió volando por el balcón. Hola, espero que te esté gustando este video. Si es así y te gustaría que podamos traer más resúmenes de la novela de Tébate, te invito a unirte a los miembros del canal con el botón unirse que está al lado del botón rojo. Hacer estos videos requiere de bastante tiempo y mucho dolor de cabeza lidiando con la inteligencia artificial que casi siempre hace lo que se le da la gana. Además, los videos de novelas no son muy populares y probablemente tenga pocas visitas, así que muchísimas gracias a todos los que puedan ayudarnos uniéndose a los miembros del canal.
Con la mente confundida por las emociones, voló lo suficientemente alto para contemplar el muro y tomó asiento en el borde de la montaña adyacente a la fortaleza. Dejó que el fuerte viento mordiera su piel, soportando el ligero dolor como castigo por sus anteriores palabras. Arthur hizo todo lo posible por no pensar en su anterior conversación. Quería matar algunas bestias corruptas, pero la noche estaba tranquila. Amplió su visión, tratando de percibir alguna bestia que se dirigiera a la muralla, pero no percibió ninguna. Sin embargo, sí pudo sentir que alguien se acercaba desde abajo. Escalando el muro, se encontró con Yasmín, quien lo había estado buscando. Arthur tiró hacia arriba de su brazo. La pobre tuvo que tomar un respiro antes de poder hablar, y agitada le dijo que debería tener más respeto por aquellos que no pueden volar. Con una sonrisa, Arthur le pidió disculpas y le preguntó cómo pudo encontrarlo. Yasmín resopló con orgullo que no debe subestimar a su mentora, y soltando una risa, Arthur responde que nunca lo ha hecho. Los dos se sentaron en silencio por un rato, observando cómo se oscurece la noche. Mientras tiembla por el frío, Yasmín le pregunta cuánto tiempo lleva en el muro. Arthur los envuelve con una capa de maná impregnado de fuego, mientras le responde que solo unas horas antes de que ellos llegaran. Con un murmuro, ella le da las gracias y le pregunta si ya tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Arthur le dice que sí, que asistió a una de sus reuniones, y le pregunta si ella también lo ha visto. Pero Yasmín niega con la cabeza. Pese a todo el tiempo que ha estado aquí, no lo ha visto ni una vez. Otro momento de silencio pasó, antes de que la aventurera volviera a hablar. Ella le dice que no va a entrometerse en lo que pasó en la posada, pero solo quiere que sepa que sus padres se preocupan por él y por Ellie. Le cuenta que cada vez que su padre conoce a alguien nuevo, siempre le cuenta orgulloso que su hijo es una lanza. Con un suspiro, él responde que ya lo sabe. Ella añade que ambos sienten mucha culpa, por mucho que les digan lo contrario. El hecho de que no estuvieran allí para ayudarlos cuando Adam murió los hizo sentir que eran culpables. Le pregunta si acaso sabe lo que pasó con su madre luego de la muerte de Lenza. Ella quedó traumatizada y durante mucho tiempo no podía usar su magia para algo más que un rasguño o moretón. Arthur le responde que sí lo sabe, y por eso mismo pensó que iban a quedarse en el castillo hasta que terminara la guerra y no se lanzarían a tierras peligrosas. Yasmín puso una mano en su brazo y le dijo que no está segura de si esto tiene sentido, pero cree que lo que están haciendo ahora para contribuir a esta guerra es tanto por ellos mismos como por él y Ellie. Están tratando de superar sus errores y miedos del pasado para poder ser mejores padres para ellos dos. Arthur admite que ha sido egoísta, pero cree que ellos tres necesitan algo de tiempo. Yasmín le dice que eso está bien, simplemente no quiere que su relación con sus padres se convierta en algo similar a la de ella con su familia, pues ahora se ha dado cuenta de que hubo un tiempo en el que podrían haberse reconciliado, pero ella eligió seguir huyendo y el orgullo de su padre le impidió tender la mano. Arthur volvió hacia Yasmín, que estaba sentada abrazando sus rodillas. Para él, no había envejecido ni un solo día desde la primera vez que la conoció, excepto sus ojos, que brillaban con una mayor profundidad. Con una sensación de madurez, Arthur le agradece por sus palabras y Yasmín le dice que más le vale, pues ya le duele la mandíbula de tanto hablar. A pesar de sus quejas, ambos siguieron hablando hasta el amanecer. Le contó de algunas de sus misiones y ella le contó de algunas de las suyas, pero lo que más le sorprendió fue cuando le dijo que ahora Sylvie tenía forma humana, aunque Arthur no está seguro de si le creyó realmente. Cuando el sol apareció, Yasmín tuvo que despedirse, mientras Arthur disfrutó un poco más de su tiempo a solas. Arthur regresó al castillo. Todos los soldados se reunieron a su alrededor para saludarlo y darle la bienvenida. Nada más entrar, se encontró con Sylvie y su hermana. Él estaba muy feliz de verlo y tenía muchas ganas de que le contara todo lo que había pasado durante su misión. Por otro lado, Sylvie, que puede escuchar sus pensamientos, sabe lo angustiado que está por lo que pasó con sus padres y le dice que más tarde van a hablar al respecto. Ellie le dice muy orgullosa que ya logró alcanzar el escenario rojo claro y gracias a su entrenamiento diario con Boo, está segura de que va a convertirse en una conjuradora muy competente para su edad. Incluso menciona que el comandante Virion la ha felicitado por sus habilidades, diciendo que podría saltarse el entrenamiento obligatorio para los soldados. Cada vez que Ellie demuestra su entusiasmo por unirse a las filas del ejército, Arthur se siente tentado a detenerla. Sin embargo, esta vez se abstuvo a simplemente responder con una sonrisa y a sentir con la cabeza. Mientras tanto, la pobre Sylvie caminaba a su lado, muy concentrada en la acción de caminar bípedamente, teniendo que utilizar su magia como una muleta para no tropezar. Ellie también le cuenta que la princesa Catelyn la ha ayudado mucho. Siempre que puede le enseña una que otra cosa sobre la magia. Arthur se sorprende al escucharla y le recuerda que siempre que necesite ayuda con la enseñanza de la magia, puede recurrir a él. Ellie le da las gracias, pero ella siente que aprender de él solo la haría deprimirse. Confundido, Arthur le pregunta a qué se refiere. Ellie le explica que aunque hay una diferencia de 5 años, siguen compartiendo la misma sangre. Él ya es un mago de núcleo blanco, además de poder controlar los 4 elementos, así que probablemente ella comenzaría a compararse con él, y eso la pondría triste. Su actitud alegre de repente se apagó, y Arthur volteó a mirar a Sylvie, con la esperanza de que supiera cómo resolver el lío que acaba de formar.
Sylvie levantó una ceja antes de caminar para igualar el ritmo de Ellie, y luego de darle una palmadita en el hombro, le dijo que no pasa nada. El talento de su hermano se considera una anomalía incluso entre los asuras, así que no debe compararse con un bicho raro como él. Rascándose la mejilla, Arthur le responde que bicho raro es un poco demasiado, pero Ellie le dice que no. En este sentido, la palabra friki lo describe a la perfección. Al llegar a la sala de reuniones, Arthur se despide de Ellie y le promete que después pasarán más tiempo juntos. Los guardias saludaron con respeto a Arthur y anunciaron su llegada. Al verlo, el rostro de Virion se iluminó y lo saludó ansiosamente. Arthur respondió el saludo de manera formal, mientras que Sylvie inclinó su cabeza. Siguiendo las indicaciones, se sentaron en la mesa y Arthur se sorprendió al ver a alguien en el consejo que nunca se hubiera esperado: Boone de Mog-Lonuit, su antiguo profesor de magia enana. El nuevo líder de los enanos saludó a la joven lanza para después quejarse por el dolor de su trasero. No le había dolido tanto desde que su madre lo azotaba de pequeño. Arthur dejó salir una leve carcajada y entonces dirigió su atención al consejo. Los reyes están felices de que haya llegado en este momento, pues justo estaban discutiendo un tema importante y no han podido ponerse de acuerdo. Con los recientes ataques que ha sufrido el bosque Elshire, los reyes elfos están preocupados por su reino y quieren llevarse algunas tropas extra que lo protejan. Por otro lado, los reyes humanos están en desacuerdo, pues consideran que el eje principal del conflicto sigue siendo Sapin y dispersar las tropas pondría en gran peligro al continente. Durante esta discusión, Virion se mantuvo imparcial, escuchando los puntos de vista de ambos bandos, pero sin tomar ninguna posición concreta. Los enanos tampoco podían ser de ayuda en esta situación, pues dentro de su reino se está viviendo un conflicto interno, ya que aún hay varios enanos que quieren unirse al bando de los Alacrianos, por lo que la misión principal de Boone en este momento es encargarse de eliminar a todos estos traidores. Arthur les da un informe completo de toda la información de los Alacrianos que pudo obtener durante el interrogatorio. Los miembros del consejo se sorprendieron al escuchar que los magos alacrianos son especialistas en una sola cosa. Para el rey Blaine, eso significa que no son tan fuertes como pensaban y que van a poder aprovecharse de esa debilidad. Pero Boone le deja saber que está equivocado, pues en una guerra, tener muchos magos especializados en una única cosa es mucho más útil que tener pocos magos versátiles, pues para poder aprovechar esta desventaja, los magos de Dicatén tendrían que estar por lo menos en el núcleo amarillo. Volviendo a la discusión inicial sobre cómo deberían distribuir sus fuerzas, Virion aclara que quería esperar al regreso de Lord Aldir para discutir este asunto, pero a vistas de que él y el resto de los asuras han cesado el contacto con ellos, decide tomar medidas temporales. Tras pensarlo con cabeza fría, ha determinado que actualmente las fuerzas principales deben concentrarse en Sapin, ya que es el punto central de la batalla, pero atendiendo la preocupación de los reyes elfos, van a enviar a dos guerreros muy poderosos, el anciano Camus y la lanza de los elfos, Aya. Blaine parecía no estar de acuerdo y estaba a punto de decir algo, pero su esposa lo detuvo. Alduin aclaró que esto solo va a servir como una solución temporal. Si los ataques hacia Eleanor se intensifican, deberán enviar tropas capaces de navegar por el bosque para defenderlo. A lo que Blaine responde que no tiene necesidad de endulzar sus palabras, solo debe decir que va a llevarse a los elfos de vuelta porque defender Eleanor es más importante que defender todo Dicatén. Suficiente, espetó Virion, lanzando una mirada mortal a ambas partes. Si eso es todo, va a terminar la sesión en este momento. Pero Arthur lo detuvo, diciéndole que aún queda un tema importante que deben tratar. Confundido, Virion le pregunta de qué se trata. Arthur miró a Sylvie por última vez y ella respondió a su mirada con una expresión decidida, dejando escapar una profunda respiración. Arthur respondió que se trata de la ausencia de Aldir y de los asuras. La sala de reuniones quedó en un silencio inquietante cuando terminó de informar todo lo que le había dicho a Grona. Bueno, casi todo, ya que decidió omitir algunos datos que no eran muy convenientes de mencionar. «Maldita sea», dijo Virion, golpeando la mesa con las manos. Luego se paró de su asiento y comenzó a pasearse murmurando maldiciones en voz baja, hasta que finalmente volvió a mirar a Arthur y le preguntó qué más le dijo a Grona en su mensaje. Él le responde que solo le dijo eso, que el ataque de Feotus a la cría había fallado y ellos aprovecharon este intento fallido para cortar la participación de los asuras en esta guerra. Virion rechinó los dientes, pero permaneció en silencio. Bunt intervino, diciendo que eso explica el por qué no han visto más guadañas y criados, además de los que ya han enfrentado anteriormente, pues de seguro, Agrona tenía sus centros de poder guardados en Alacría, junto con los verdaderos miembros del clan Vitra. Anticipándose a que algo como eso podría suceder, eso tiene sentido, contestó Merial, pero eso los lleva a la siguiente pregunta. Ahora que los asuras no son una amenaza, ¿deberían esperar que el resto de las guadañas de Agrona y sus criados acudan a Dicatén? El ambiente de la sala se puso pesado, como si un fuerte peso hubiera caído sobre sus hombros. Con un punto de vista positivo, Alduin menciona que quizás esta batalla entre Alacría y Efeotus no fue tan unilateral como Agrona se los quiere hacer creer, pues es imposible que hayan derrotado a los asuras sin sufrir alguna baja. Incluso puede que Alacría se encuentre en ruinas ahora mismo. Pero Bund le responde que eso es ser demasiado optimista, y en su experiencia, nada bueno sucede por esperar lo mejor en este tipo de situaciones. Arthur está de acuerdo con el líder de los enanos y afirma que deben empezar a hacer varias contingencias, asumiendo que los criados y las guadañas se dirigen a Dicatén ahora mismo.
Merial estaba muy preocupada por la posibilidad de que las guadañas ya se encuentren aquí, pues recordemos que ellos tenían portales que les permiten viajar desde la cría en un instante. Pero Priscilla le responde que según los informes del capitán Trodius, no se ha visto ninguna puerta de teletransporte en los meses posteriores a la eliminación de la última, y añade que estas puertas tienen un diseño muy pobre, que se destruye luego de que unas pocas tropas lo atraviesan. Incluso hay reportes de magos alacrianos que fueron partidos a la mitad antes de poder salir del portal. Tendremos que esperar que eso sea cierto, dejó escapar Virion con un suspiro, todavía paseando. Mientras el consejo seguía intercambiando ideas y suposiciones, la mente de Arthur se trasladó a su vida anterior, a las estrictas enseñanzas de Lady Vera sobre la conducción de guerras, que siempre le explicaba mientras pasaban por interminables rondas de juegos de mesa estratégicos, hasta que un fuerte aplauso lo sacó de sus pensamientos. Virion sabe que hay muchas cosas que deben pensar, pero también necesitan un tiempo para descansar, pues algunos ya llevan más de un día aquí y no es bueno tener la mente aletargada. Mañana continuarán con la reunión al amanecer. Arthur observó por la ventana para ver que había caído la noche y triste se dio cuenta de que iba a tener muy poco tiempo de descanso, mientras que por otro lado el viejo Bund aún tenía energías para lanzarse al campo y luchar un rato con los soldados. Al regresar a su habitación, Arthur se puso su ropa para dormir y se arrojó en la cama. Sus ojos ya se estaban cerrando cuando Sylvie comenzó a cambiarse de ropa. A Arthur le llamó mucho la atención que su vestido negro de repente se transformó en un camisón. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó sorprendido. Ella le explicó que puede convertir sus escamas en ropa, convirtiendo la parte inferior de su vestido en pantalones para demostrarlo. Con su interés despertado, Arthur se inclinó hasta el borde de la cama y le preguntó qué más puede hacer. Ella responde que hasta ahora se ha centrado en aprender a funcionar en esta forma bípeda, aunque admite que está comenzando a entender por qué los asuras eligen quedarse en esta forma en lugar de la original, ya que al parecer la manipulación del maná e incluso el éter es más fácil en esta forma. Interesante, respondió Arthur, y ahora le pregunta cómo son sus capacidades mágicas luego de romper el sello. Ella le explica que el clan Indra se especializa en el éter, y por ello, la mayoría de sus habilidades de manipulación de maná se centran en el fortalecimiento de su cuerpo, pero es capaz de disparar una gran cantidad de su maná a la vez. De repente, el maná comenzó a acumularse en la palma de su mano abierta, arrojando una luz brillante por toda la habitación. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par, cuando el orbe de maná concentrado empezó a aumentar de tamaño, y entonces tuvo que pedirle a Sylvie que por favor no destruya esta habitación ni el castillo. La chica puso una sonrisa y le preguntó si acaso la gran lanza está asustada de una niña pequeña, pero Arthur le responde que sus cuernos dentados anulan todo lo femenino que tiene. Pero hablando en serio, le recuerda que ni siquiera ha aprendido a caminar correctamente, por lo que es mejor evitar cualquier accidente. Sylvie está feliz, pues está segura de que ahora que ha logrado romper el sello, será de más ayuda en el campo de batalla. Incluso piensa que cuando tenga un mejor control de esta forma, no le resultará imposible vencer a una guadaña. No es imposible, respondió Arthur con una carcajada, y ahora ambos se dispusieron a dormir para descansar un poco. No obstante, justo cuando Arthur pudo cerrar sus ojos, un guardia tocó a su puerta para avisarle que Virion necesita reunirse con él ahora mismo en las mazmorras. Molesto, Arthur se levantó de su cómoda y cálida cama. Vistiéndose de nuevo para poder salir, le dijo a Sylvie que hiciera lo mismo, pero ella se negó. La cama está muy cómoda y el guardia solo lo estaba llamando a él. Traidora, le dijo Arthur, y se fue junto al guardia hasta las mazmorras. En las mazmorras, todos los miembros del consejo se encontraban reunidos, con una cara llena de cansancio por haber sido levantados en medio de la noche. Virion les explica que todos fueron llamados a este lugar porque Gendry por fin consiguió que uno de los prisioneros hable. Gendry le pide disculpas al consejo y al general Arthur. Frotándose la frente, Virion le pregunta si ha logrado sacar algo importante de este prisionero, pero él responde que no exactamente. Entonces Merial le pregunta por qué los ha despertado a esta hora olvidada por Dios. Gendry dejó escapar una tos incómoda y les explicó que aún no ha podido sacar nada del criado, pero el traidor Radeas ha hablado por fin, por primera vez. ¿Qué ha dicho?, preguntó Arthur, levantándose de su asiento. Gendry le responde que el traidor ha solicitado hablar, pero solo con el general Arthur. La mente de Arthur comenzó a dar vueltas, tratando de pensar por qué Radeas querría hablar con él y qué podría decirle en esta situación. Enojado, Bund exclama que quién se cree ese tipo para declarar con quién quiere hablar, luego de haber dividido todo el reino enano y haberlo dejado a él con la labor de limpiar su culo. Los demás miembros comenzaron a discutir por qué razón Radeas quiere hablar con Arthur, pues si quisiera hacer algún tipo de trato, le sería mucho más fácil negociar con Virion. Pero no, la razón probablemente sea algo muy distinto. Arthur sospecha que se puede deber a su relación con Elijah. En medio de la discusión, Gendry los interrumpió para darles un consejo, pues considerando todo lo que tuvo que hacer para que quisiera hablar, lo mejor sería aprovechar esta oportunidad antes de que se arrepienta. Arthur aceptó la sugerencia y juntos se adentraron a los niveles inferiores de las mazmorras. Respirando hondo, Arthur esperó a que Gendry abriera la celda.
El anciano le avisó que va a estar esperándolo justo al lado de la puerta, y aunque está seguro de que él ya lo sabe, le pide que por favor no vaya a tocar nada. Arthur esperó hasta que el anciano se marchara, y entonces fijó su mirada en el hombre arrodillado y esposado. Radeas. Con una sonrisa, el prisionero le agradeció por su tiempo y presencia, inclinando su cabeza respetuosamente. Ahora, con su permiso, va a comenzar. Confundido, Arthur le pregunta a qué se refiere, pero Radeas simplemente mantuvo la cabeza y la mirada baja y comenzó a recitar. Un muchacho de origen humilde, nacido, envuelto en trapos por una toalla. Por dentro, sin embargo, era más como las cenizas sin pretensiones de una particular ave de fuego. Y como todos los futuros héroes, el muchacho tenía la apariencia y el poderío. Radeas extendió su brazo, mientras su otra mano se posaba sobre su pecho y continuó. Su madre le enseñó el mundo, su padre le enseñó a luchar. Arthur miraba atónito, como el hombre torturado continuaba su epopeya. De repente, la voz de Radeas se hizo más profunda, más oscura, y continuó. Eso es, hasta que llegó el día. Cuando el muchacho supo que había un escenario mayor que domar, su sangre también supo que ya no podía contener el fuego del muchacho que deseaba reinar. Así que tomaron sus maletas y desearon buena suerte a su pequeño pueblo. Pero desgraciadamente, como en todas las historias, la tragedia llegó. ¡Radeas!, gritó Arthur, pero fue silenciado por un dedo levantado. Y Radeas continuó. Pero nunca te inquietes, nunca dudes, porque como todas las historias, un héroe nunca abandona, así que crece y crece a través de su dolor de corazón y agonía, sin cesar, venciendo. Radeas miró hacia la tenue luz parpadeante que había sobre ellos y prosiguió. Por desgracia, toda luz necesita una sombra, todo héroe necesita un enemigo. Cuanto más brillante es la luz, más oscura es la noche. Al final, mira a Arthur y lanza una sonrisa. Pero te pregunto esto, futuro héroe, ¿qué pasa cuando tu enemigo que ha cruzado el tiempo y el espacio es realmente más brillante que tú? Tal vez el brillante caballero de una bella doncella es la plaga mortal de otra, y el lado de la oscuridad y la luz es solo una cuestión de quién gana el derecho. En la celda se formó un silencio incómodo, y para empeorar la situación, Radeas, con los brazos encadenados al suelo, agarró la mano de Arthur. Sus brillantes ojos sin alma se convirtieron en medialunas mientras le sonreía y asentía. Estaba feliz por confirmar que Arthur era real y no se tratara de una ilusión, pues tenía miedo de que su actuación se hubiera echado a perder. Arthur retiró su mano de inmediato y le dijo que al parecer su tiempo en este lugar lo ha vuelto desequilibrado. No puede creer que de todas las palabras más precisas que pudo haber utilizado, como loco o demente, escogió desequilibrado. Entonces Arthur se enfadó. Le dijo que al parecer no entiende la gravedad de su situación. Él va a estar aquí encerrado por mucho tiempo y va a ser desagradable. Dependiendo de lo que le revele a él y al consejo, su estadía puede ser más o menos desagradable. Así que ahora no es momento de preocuparse por qué término suena mejor. Radeas lo miró sin la más mínima preocupación y le respondió, antes de caer de espaldas, que él sabe exactamente en qué posición se encuentra y ya le ha dicho exactamente lo que quería decirle. Lo que él gane con ello no es de su incumbencia. Arthur apretó los dientes con frustración y esperó en silencio un poco más, con la esperanza de que cambiara de opinión, pero al final el traidor lo despidió con un gesto de mano, mientras empezaba a tararear el ritmo del poema que había recitado antes. Teniendo el llamado de Arthur, Gendry cerró la puerta. Frustrado y sin palabras, Arthur se dispuso a salir de la prisión, cuando su mirada se posó en otra celda, una aún más pequeña que la de Radeas. A pesar de las cualidades inhibidoras del material del que estaba hecho la celda, una aura ominosa se filtraba constantemente. Por un momento, Arthur tuvo la tentación de abrir su celda. En poco tiempo, el aura había crecido y llegado a un nivel que rivalizaba con los mejores magos de Dikaten. El miedo que había sentido al enfrentarse a Uto, incluso con la ayuda de Sylvie, le dejó una profunda impresión de la que quería deshacerse, y pensó que enfrentándose de nuevo al criado lo conseguiría. Por muy tonto que suene, Arthur comenzó a caminar hacia la prisión de Uto, pero entonces logró recobrar el sentido, sacudiendo su cabeza, y salió de la mazmorra para reunirse con los miembros del consejo que lo estaban esperando. Todos se quedaron viendo, esperando que les dijera algo, pero lastimosamente que la cordura de Radeas parece haber sido afectada, pues lo único que hizo fue recitarle un poema sin mucho sentido. Todos ellos conocían a Radeas como un enano muy inteligente, así que escuchar esto les sorprendió bastante. Viron le pregunta de qué se trataba el poema. Arthur le explica que era una historia sobre un chico que iba a ser héroe, pero algunas cosas no tenían mucho sentido. Gendry menciona que sus tácticas a veces dejan a los prisioneros en un estado poco deseable y les pide disculpas a todos por la falsa alarma. Él realmente pensaba que iba a confesar algo importante. Al ver que no se ha revelado nada sustancial, los miembros del consejo deciden discutir el asunto durante la próxima reunión, pues les será más fácil descifrar ese poema una vez que hayan dormido un poco. De este modo, la improvisada reunión del consejo en los pisos bajos del castillo llegó a su fin. Arthur regresó a su habitación. Pese a la falta de sueño y descanso, estaba muy despierto. Las palabras de Radeas lo habían puesto a pensar,
así que comenzó a anotar las partes del poema que recordaba. Aunque su recuerdo no era perfecto, pudo plasmar gran parte en el papel, con la ayuda de las rimas y la sencilla estructura del poema. Recostado en su silla, volvió a leer el poema, frustrado por algunas partes que no podía recordar. El mensaje principal que recibió de este poema era sobre un héroe, pero había algo más que eso. Suponiendo que Radeas no estuviera loco, dijo explícitamente que el poema era lo que quería decirle. Así que Arthur comenzó a pensar que tal vez ese héroe tenía algo que ver con él. Él está seguro de que el poema comenzaba con algo sobre un muchacho de origen pobre y cómo estaba envuelto en un trapo, o tal vez en una toalla, pero no podía recordar qué rimaba con toalla. Podía ser raya, valla o quizás talla. Chasqueando la lengua, Arthur siguió adelante, suponiendo que ese muchacho hacía referencia a él mismo. Pero entonces, se pregunta, ¿cómo es que Radeas conoce estos detalles de su infancia? No era solo el hecho de que él tuviera una educación más bien modesta en Ashburn, sino que el poema también decía que el muchacho abandonaba su pueblo antes de que ocurriera una tragedia. Pero se responde a sí mismo, suponiendo que no era muy difícil para alguien como Radeas haber investigado sus antecedentes, utilizando sus recursos cuando aún formaba parte del consejo. Pero incluso entonces, todo este asunto no le sentaba bien. Frustrado con Radeas por el mensaje innecesariamente críptico y consigo mismo por descartar su poema creyendo que estaba loco, siguió adelante. La última mitad del poema era un poco más ambigua, ya que empezaba a sonar cada vez más como una profecía demasiado usada que se predice en casi todas las historias de héroes que ha leído a lo largo de sus 2 vidas. Líneas como: cuanto más brillante es la luz, más oscura es la noche, tenía probablemente algo que ver con que su enemigo era más poderoso cuanto más fuerte él se hacía, como si eligiera a sus enemigos por su fuerza en relación con la suya propia. En cualquier caso, las últimas líneas eran un poco complicadas y Arthur sintió que podía haber escuchado o recordado mal. Habían frases sin mucho sentido, como «el caballero es la plaga de alguien». Repasó el poema incompleto durante otra media hora antes de rendirse y al final decidió que lo mejor es pedirle a Radeas que repita el poema mañana. Al dormirse, Arthur comenzó a soñar con su vida pasada. Varios meses después de haberlo rescatado de sus captores, Gray empezó a recibir clases privadas de Lady Vera. Aunque sus métodos eran brutales y su personalidad era tan cálida como un bloque de hielo, sus enseñanzas eran eficaces. En medio de una práctica, Lady Vera logró golpear el brazo izquierdo de Gray con un palo de metal que ellos llaman florete. Gray le preguntó cómo lo hizo, mientras se miraba la herida fresca, pues él pensaba que lo había esquivado. Ella le respondió que está demasiado concentrado en su arma. Su visión debe abarcar a su enemigo o enemigos en conjunto. Con esta nueva perspectiva, le pregunta qué puede ver diferente. Lady Vera procedió a golpearlo una vez más y le pidió que responda a su pregunta, llamándolo chico. Gray le responde que ya va a hacerlo, y le recuerda que tiene un nombre. Ella le responde que es consciente de que lo nombraron igual que un color bastante aburrido, pero ella lo va a seguir llamando como se le dé la gana. Temiendo ser golpeado de nuevo, Arthur respondió a la pregunta, señalando su pie y diciendo que ha pivotado, usando su pierna adelantada, llevando el pie trasero hacia adelante para un mayor alcance. Bien, asintió Lady Vera en señal de aprobación. Luego de esto, comenzó a caminar hacia el estanque artificial que tenía en su patio. Todo el campo de entrenamiento en el que se encontraban, que se extendía a lo largo y ancho de 50 metros, era su patio trasero. El simple hecho de tener un patio trasero en una ciudad que los edificios de gran altura ocupaban casi todos los terrenos disponibles, hablaba mucho de su riqueza y poder. Además, el hecho de que todo su patio, que parecía sacado de una vieja revista de naturaleza, estuviera bloqueado del mundo exterior por un muro de 6 metros, lo hacía preguntarse qué posición ocupa en la Academia Whitholm. Al llegar al claro estanque, donde sorprendentemente habían peces vivos, la señora Vera se sentó en el borde y le pidió a Arthur que la acompañe. Luego le pidió que intentara atrapar un pez sin usar el ki. Asustado, Gray le preguntó si hacer eso no ocasionaría su muerte, pues él no tiene suficiente dinero para poder reemplazar un pescado vivo. Ella respondió con una sonrisa, diciéndole que no se preocupe por eso y que lo intente. Gray se quedó viendo por un rato los animales acuáticos que solo había visto en forma congelada y procesada. Luego metió su mano y trató de coger uno. Sin embargo, justo cuando sus dedos apenas tocaban el agua, el pez dorado y negro salió disparado hacia el otro extremo del estanque. Gray realizó una docena de intentos más, pero lo único que consiguió fue resbalar en la piedra mojada y caer dentro del agua. Su mentora soltó una gran carcajada mientras Gray se quejaba, diciendo que le había pedido algo imposible. Sin embargo, cuando levantó la cabeza, se sorprendió al ver que su mentora ya tenía un pez en la mano. Gray no podía creerlo y le pidió que lo volviera a hacer. Sin problema, ella soltó el pez en el agua. Gray se puso de pie y observó atentamente, por si su mentora intentaba hacer una jugada rápida y utilizar el ki o hacer trampas de alguna manera. Lady Vera esperó con la mano cerca de la superficie y justo cuando otro pez estaba a punto de nadar, sumergió la mano lentamente en el agua y salió con el pez atrapado. Le dirigió a Gray una sonrisa de satisfacción y volvió a lanzar el pez al agua.
Gray no puede comprenderlo. Ella lo hizo tan lentamente que incluso le pregunta si acaso entrenó estos peces para que simplemente entraran en su mano. Inexpresiva, le respondió con otra pregunta, si acaso parece el tipo de persona que gastaría su tiempo haciendo algo tan inútil. Gray se rasca la cabeza, porque sigue sin entender el sentido de esto, a menos que lo único que quiera sea lucirse. Lady Vera le lanzó una fuerte cachetada, haciendo que su cabeza se mueva por puro impulso. Ella le dice que, como acaba de comprobar, su velocidad de reacción es espantosamente rápida, pero es instintiva, no está domesticada, al igual que la de estos peces. Aún más confundido, Gray le pregunta qué quiere decir con domesticado. Ella le explica que, aunque no sea consciente de ello, gracias a esta habilidad, en el momento en que los brazos de su oponente se flexionan para lanzar un golpe, su cerebro ya ha enviado una señal a su cuerpo para que reaccione. Ahora, si sus oponentes están al nivel de un estudiante, tendrá una gran ventaja sobre ellos. Sin embargo, los oponentes más fuertes pueden predecir fácilmente cómo va a esquivar, igual que ella predijo que el pez intentaría esquivar cuando lo atrapó. Gracias a esta explicación, Gray pudo entenderlo, pero ¿cómo podría domar esta habilidad? Ella le responde que no debe reaccionar, sino responder. Gray le pregunta si acaso no es lo mismo. Ella le explica que no, ya que una es intencional mientras que la otra es instintiva. A partir de mañana, van a comenzar con el entrenamiento ofensivo. Hasta ahora, solo habían estado entrenando las bases, así que Gray está muy emocionado, aunque ella le dice que no debería emocionarse tanto, pues a partir de ahora solo recibirá palizas. Con esto, termina su clase del día de hoy, y un coche negro lujoso lo está esperando afuera para llevarlo a sus clases de la academia. Luego de un buen sueño de casi una hora, Gray se despertó afuera de su academia. Como siempre, se bajó del vehículo, preparado para recibir las agudas miradas de sus compañeros, ante el gran lujo de montar un vehículo de esa categoría. Sin embargo, el patio exterior, que normalmente está lleno de estudiantes, se encontraba vacío. Todos estaban reunidos alrededor de la entrada del edificio de administración. Bloqueando el perímetro, habían varias camionetas de policías y guardias impidiendo que los estudiantes se pudieran acercar a las puertas del edificio. Gray agarró al estudiante más cercano y le preguntó qué es lo que ocurre. Él le responde que hubo una enorme explosión y, según los rumores, fue causada por un estudiante. El chico desapareció entre el mar de estudiantes, dejando a Gray boquiabierto. Mientras avanzaba por la multitud, se encontró con Nico, quien corrió de inmediato hacia él y comenzó a decirle que no entiende qué fue lo que pasó, que el kit de contención debe haber funcionado mal y que todo es su culpa. Gray le pide que se tranquilice y le explique bien las cosas, porque no entiende nada. Nico enterró la cara entre sus manos y le dijo que Cecilia había vuelto a tener uno de sus accidentes. Arthur se despertó de la pesadilla y respiró profundamente. Solo habían pasado unos días desde su último sueño, y el que acaba de tener es particularmente malo. Era un recuerdo que nunca podría olvidar, junto con la muerte de la directora Wilbeck, ya que ese fue el día que hizo que su vida se desarrollara como lo hizo. Solo había dormido unas 2 o 3 horas, pero luego de esa pesadilla ya no iba a poder conciliar el sueño, así que Arthur decide lavar su cara con agua fría y salir a hacer un poco de estiramiento matutino. Sylvie se despertó por los ruidos que estaba haciendo, así que Arthur le pregunta si quiere acompañarlo, pero ella se niega y vuelve a taparse con la cobija. Arthur estaba listo para salir cuando se encontró con el papel desordenado lleno de trozos del poema que intentaba recordar. Entonces cambió de planes y decidió que mejor va a ir a visitar a Radeas. Caminando por el largo y poco iluminado pasillo que conducía a la entrada del primer nivel, vio una cara familiar custodiando la puerta. Albolt, el elfo de la familia Schaffer, que Virion le había presentado anteriormente. Él se encontraba durmiendo mientras montaba guardia a la gran puerta de metal. Con una sonrisa de satisfacción, Arthur borró su presencia y suavizó su aliento. Cubrió sus pasos de maná de la misma manera precisa que cuando entrenaba en los bosques de Feotus. Aceleró su velocidad a medida que se acercaba al guardia dormido, pero en cuanto estuvo a unos metros de la puerta, los ojos de Albolt se abrieron de golpe y una gruesa capa de maná cubrió su cuerpo y sus espadas al tiempo que las blandía. Arthur las atrapó fácilmente con sus manos, pero aún así se sorprendió. De inmediato, el elfo guardó su espada y le pidió disculpas. Él podía jurar que sintió a alguien acercándose sigilosamente. Arthur le responde que precisamente eso es lo que estaba haciendo, pero no entiende cómo pudo reaccionar, pues se supone que estaba dormido. Albon se rasca la cabeza avergonzado y le pide al general que por favor no se lo diga al comandante Virion, ya que solo le quedan unos días de castigo y no quiere quedarse aquí por más tiempo. Con una sonrisa, Arthur le dice que puede estar tranquilo, pues solo estaba impresionado. Virion tenía razón cuando dijo que tenía buenos sentidos. Soltando una risa, Albon le confesó que su habilidad le ha salvado el culo en más de una ocasión, pero volviendo a su trabajo como guardia, le pregunta qué puede hacer por el general. Arthur le responde que necesita hablar con Gentry. Juntos entraron y se encontraron con Gentry profundamente dormido. Al ver al general, se despertó de inmediato y le preguntó qué puede hacer por él. Arthur le pide que por favor abra la celda de Radeas para hablar con él por un momento. Él le responde que por supuesto, y junto a Albon abrieron las puertas con fuerza. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par ante lo que estaba viendo.
el ayudante de Gentry, estaba tendido en el suelo, con varios pinchos negros atravesando su cuerpo. Arthur volteó rápidamente hacia la celda donde estaba Uto. De inmediato, imbuyó maná a su alrededor, temiendo que pudiera haberse liberado, pero él estaba completamente quieto y silencioso. Lo único que sobresalía era su siniestra sonrisa. Albolt también fortaleció su cuerpo y desenfundó sus espadas, pero cuando Arthur se acercó, pudo confirmar que estaba muerto. Debido a su cuerpo negro, no había podido notar los pinchos que atravesaban su pecho y estómago. Preocupado, Arthur corrió hasta la celda de Radeas, solo para ver que el viejo enano había corrido la misma suerte que Uto y Chester. Estaba muerto. Y bueno, este video ya se hizo demasiado largo. Como les dije en un inicio, este video fue traído gracias a Emmanuel Garay, que envió una donación de $200. Dependiendo de qué tanto apoyo tenga este video, consideraremos seguir trayendo más adelantos de la novela ligera de la vida después de la muerte. Si a ti te gustó el video y quieres que traigamos más videos así, puedes apoyarnos dejando tu like, un comentario y compartiendo con tus amigos. Y si quieres apoyarnos aún más, puedes unirte a los miembros del canal o incluso dejar una donación voluntaria con el botón de super gracias. Antes de terminar, aprovecho este momento para dar las gracias y enviar un saludo muy especial a los dioses del canal, que se unieron con el botón unirse que está al lado del botón rojo. Un abrazo muy fuerte para Sale1012, para Kevin de XS, para Tobías VS7BH, para Lucas Baez 3504, para Pablo Benjamín 10, para Emo UT9HG, para Miguel Guerrero 79, para Guía de un Cazador y para Marta Brites 8. De verdad que muchísimas gracias, pues es por ustedes que podemos traer el contenido que tanto les gusta con la calidad que se merecen. Sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.